Durante 15 días volveremos a la lectura de los libros del Antiguo Testamento, los libros sapienciales, desde el día de ayer y durante esta semana y la próxima. Con este título de libros sapienciales se agrupan varios libros cuya característica es recoger las reflexiones de tipo moral, filosófico, la sabiduría, que estaban en curso en Israel, pero no solo en Israel, también en los países limítrofes. Israel lo que sí que hace es una selección de lo que considera que en todo eso hay voluntad de Dios, hay luz que puede ayudar a seguir el camino del Señor. Hoy día tenemos en el libro de los Proverbios una serie de refranes agrupados sin un tema común. Vamos a comentar algunos de ellos. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. ¿Qué pensará Dios de cada uno de nosotros, de nuestra actuación en esta vida, del camino en esta vida? Podemos abrirnos en la oración al pensamiento de Dios, pero solo al final sabremos realmente qué piensa Dios de nuestro camino. Pero a nosotros nos parece bueno lo que hacemos tantas veces, pero siempre debemos abrirnos a la opinión, la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Practicar el derecho y la justicia, Dios lo prefiere a los sacrificios. Una frase que hemos repetido bastantes veces cuando reflexionábamos sobre los profetas, la doctrina de los profetas. Los profetas siempre nos han invitado a practicar el derecho y la justicia. Y eso está por encima del culto. Es el culto agradable a Dios. Dios lo prefiere a los sacrificios. Se refiere a los sacrificios de animales en el templo. La vida más importante que el culto. Y un último refrán que vamos a comentar, aunque hoy hay más en la palabra de Dios. Tesoros ganados con boca embustera son humo que se disipa y lazos mortales. La mentira no es el camino para construir nada. Es humo que se disipa. La mentira solamente es humo, o sea, ninguna construcción sólida. Y además esclaviza, es lazo mortal. La palabra de Dios nos invita a la verdad. Y luego hemos escuchado el Evangelio de este día. En el Evangelio Jesús está predicando la palabra. Una de las actividades que vemos más habituales de Jesús, y es visitado por su madre y hermanos. Sabemos que el término hermano y pariente en el Evangelio es sinónimo, es la misma palabra en hebreo. Vienen su madre y sus parientes. Y Jesús está predicando la palabra y hay tal gentío que no pueden acercarse a él. Y le avisan a Jesús. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera. Y quieren verte. Me ha venido a la cabeza una anécdota de la vida de Santa Teresa de Jesús sobre este deseo de ver a Dios. Ellos querían ver a Jesús y nosotros queremos ver a Dios también. Ella, Teresa de Ávila, siendo niña, se escapó un día de su casa. Se la encontró caminando por el camino. ¿Qué haces aquí?
Y respondió ella: quiero ver a Dios. Había oído decir que los sarracenos mataban a los cristianos, y en su deseo de ver a Dios, con la ingenuidad de su corazón de niña, se había imaginado llegar hasta el sur de España, donde le sería fácil, pensaba ella, recibir el martirio. Desde niña quería ver a Dios y quería ser mártir para ver a Dios. Creo que es muy tierna esta anécdota de la vida de Santa Teresa, de una niña que quería ver a Dios. Y es que ver a Dios es un deseo para el que hay que hacerse niños. Como Santa Teresa de Jesús, que era niña, nosotros tenemos que hacernos niños para tener ese deseo de ver a Dios. Pues se acercaron a Jesús queriéndolo ver, su madre y sus hermanos. Y con ese motivo, Jesús dijo aquella frase que nos hace tanto pensar: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Jesús está construyendo con la palabra de Dios una familia más grande, más amplia que la familia de la carne. Una familia que es la familia de la fe. La familia de la fe está formada por los que escuchan la palabra, por los que ponen en práctica la palabra, por los que creen la palabra pronunciada por Cristo. La familia de la fe, que tiene unos lazos tan profundos. Y hermanos, en esa familia, María forma parte de ella en forma privilegiada. Por eso esta frase no es una especie de desprecio a María, sino todo lo contrario. María es de la familia de Dios en forma privilegiada, porque ella acogió la palabra en su vida, con su respuesta al plan de Dios. ¿Cómo respondió María cuando Dios le pidió ser su colaboradora, ser la madre de su hijo? Hágase en mí según tu palabra. María es la miembro número 1 de esta familia, de los que escuchan la palabra, de los que acogen la palabra, de los que creen. María se hizo madre de Jesús creyendo, con su fe, con su aceptación de la palabra, con su apertura al plan de Dios, con su renuncia a sus propios planes para ponerse al servicio del plan de Dios, se hizo madre de Jesús y se hizo madre también de todos los creyentes. Se puso al frente de esta familia como madre de todos nosotros los que creemos en Cristo. Obedecer la palabra, acoger la palabra, es dejar que el plan de Dios sea el que se haga vida en nosotros. El plan de Dios tenga la primacía en nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, una voluntad para cada uno de nosotros. Y no es fácil abrirse a esa voluntad. Sin embargo, sabemos, hermanos, tantas veces andamos tristes en la vida y la tristeza solamente tiene una causa, que es que no nos hemos abierto al plan de Dios. Porque no hay felicidad posible fuera del plan de Dios para nosotros. Solo encuentra el camino de la felicidad el que se abre al plan de Dios, el que deja su propio plan y se abre al plan de Dios. Nuestros planes están llenos de ambición y de egoísmo. Nuestros planes están llenos de intereses nuestros, de ambición, de egoísmo.
buscamos ávidamente el propio plan, el propio camino, pero es el camino de Dios. Es el camino que Dios ha pensado para nosotros. ¿Es su voluntad para nosotros o es solamente el nuestro? El plan de Dios está hecho, está pensado, buscando nuestro bien, claro. Es el único camino de felicidad que podemos encontrar en esta vida, pero también buscando al mismo tiempo el bien de la Iglesia y del mundo. El plan de Dios, el único que nos va a llenar realmente, el único que va a colmar de paz nuestra vida, porque está hecho también buscando el bien de la Iglesia y el bien del mundo. Abrirse al plan de Dios, a la palabra de Dios, para ser parte de la familia de Dios, el único camino posible de felicidad. Abrirnos a ese plan, a esto nos llama la palabra, y no buscar que se haga nuestro plan, sino el suyo. No buscar nuestra propia voluntad, nuestro propio camino, nuestro propio plan, sino el plan, la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo la Virgen María. Eso es vivir abiertos a la palabra de Dios, como ella, como María, la Virgen. Lo que ella hizo, lo que nosotros, sus hijos, también tenemos que hacer en esta vida, acertar con el plan de Dios, vivir abiertos a la palabra de Dios.